Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Lo que dura un café. Hoy estamos con Ángela Rox. Ángela es una well-being coach certificada con un enfoque holístico que integra la Ayurveda, el sound healing, la meditación y el yoga. Con una formación inicial en comunicación, marketing y publicidad, Ángela decidió cambiar el rumbo de su vida para dedicarse a facilitar espacios de crecimiento personal y espiritual. Desde hace 7 años ha guiado a más de 700 personas en su camino hacia el bienestar y la paz interior, ayudándolos a liberar patrones limitantes y a conectar con su verdadera esencia. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y con muchas ganas de compartir. Ángela, estaba comentando recién que tuviste un inicio, una carrera en comunicación, marketing y publicidad antes de dedicarte al bienestar y el crecimiento personal. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este cambio tan radical y cómo afectó tu vida y tu propósito? En principio yo decidí mudarme para mejorar el inglés, ¿no? Y me fui a vivir a Australia y una vez estaba allí, claro, cuando no tienes a nadie que te diga un poco, ¿no? Como lo que tienes que hacer, que cuando vives con tu familia no es que nadie te lo diga, pero sí que hay como unas normas más marcadas, ¿no? Pues de educación, ¿no? De que vienen un poco dadas, y cuando estuve viviendo allí, claro, al estar sola y al tener que crear tu vida de cero, pues empecé a ver que todas esas cosas que quizá a mí me habían dicho, ¿no? El tienes que hacer esto, tienes que ser esto, tienes que estudiar esto, ¿no? El tienes que, yo me di cuenta y empecé a sentir que yo lo sentía muy diferente que como a mí me lo habían dicho. Y es como te comentaba, ¿no? Cosas tan sencillas como, recuerdo una vez que se me rompió una sandalia y estuve creo que un mes sin comprarme sandalias y bajaba a la calle descalza, ¿no? Y allí era normal, allí como que la gente vive en la parte que yo vivía más desde otro lugar más tranqui. Y claro, yo empecé a vivir desde el lugar de ser más auténtica, en el sentido de que cuando yo me dedicaba al marketing, ¿no? Siempre me solía arreglar más porque las reuniones me tomaban más en serio cuando me maquillaba, cuando iba con americana. Y claro, allí vives de otra manera. Empezaba a descubrir que yo era más feliz cuando no le daba tanta importancia a ese ruido externo, a ese maquillaje que te pones, a esos zapatos, a esa ropa. Eh, y claro, yo seguía pensando que iba a volver a España a dedicarme a comunicación, pero desde otro lugar, ¿no? Más desde la conciencia, más desde ayudar a empresas pequeñas. Y bueno, no fue así, pero yo nunca quería cambiar en realidad de profesión, ¿no? Yo no sabía que estaba cambiando tanto por dentro que luego nada me iba a venir bien, ¿no? Si pensaba en volver a lo tradicional. Me haces acordar a esto que decís cuando te mudás, ¿no? Y volvés a repensar todo, que tenés la cocina por armar. Y decís, bueno, Mm. yo elijo dónde van los vasos, dónde van los platos. Y decís, no, en mi casa siempre los platos estuvieron arriba a la derecha. Y si yo los quiero poner abajo a la izquierda, pero que son decisiones que no te das cuenta, ¿no? Que podés vos elegir cómo lo querés hasta que realmente lo estás haciendo vos por tu cuenta. Y qué loco como salir de tu zona de confort, salir de tu estructura, de tu marco te Sí, permitió ver las cosas porque tenías una hoja en blanco, ¿no? Te permitió totalmente. decir, bueno, ¿cómo quiero yo llenar esta hoja? Porque claro, lo más común es repetir los patrones que conocemos y el otro camino es, ¿y si me creo los míos? ¿Y qué pasa, no? Si me creo los míos, ¿me gustan, no me gustan? Qué lindo, ¿no? Esto de poder ser dueño, ¿no? De lo que querías crear y qué hubiera pasado si no se te rompía esa sandalia, ¿no? Aparte que fue algo muy difícil en realidad. O sea, ahora, claro, han pasado ya casi 8 años y se vive de otra manera porque ya lo he aceptado, ¿no? Pero yo en aquel Ujú. momento, ahora lo cuento así, pero no tenía amigos. Fui con mi pareja, lo dejé allí con mi pareja. No tenía dinero. O sea, todo el dinero que yo tenía lo había invertido en ese viaje. Ya no me quedaba, me quedaban creo que como $600, contando que ya a la semana el alquiler son 400. O sea, no tenía prácticamente nada y yo estaba muy depresiva y no sabía por qué. Y era como que mi vieja identidad se estaba rompiendo, pero yo no era consciente de ello. Y yo sabía, o sea, estaba realmente mal, ¿no? Y estaba triste y no sabía qué me pasaba y tampoco tenía a quién acudir, porque evidentemente si le contaba a alguien de mi familia qué me pasaba, me iban a ayudar, ¿no? O Ángela vuelve a casa, o Ángela necesitas dinero, ¿no? Cosas normales. Y yo me quería evitar todo eso. Entonces fue algo que para mí fue totalmente solitario.
Y en realidad la soledad es súper necesaria para crecer, pero cuando no puedes escaparte de la soledad y ni de tus propios pensamientos, bueno, para mí a día de hoy fue un regalo, pero vivirlo fue duro, ¿no? También está esa otra parte que a veces no se ve, pero costó un poco. Sí, 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 sí. Como dicen acá, tela marinera, que me encanta esa expresión. Pero sí. Y ahora que hablabas, ¿no? Al principio cuando te presentaba que trabajas mucho con el tema de los patrones limitantes, ¿nos podrías explicar un poco qué es esto, lo de los patrones limitantes, las creencias limitantes? ¿Cómo podemos, en la práctica que haces vos, cómo podemos identificarlos y cómo eso nos ayuda a identificarlos y cómo los podemos superar, ¿no? Sí, bueno, un poco, yo empecé a practicar yoga desde muy pequeña, creo que tenía 14, entre 13 y 14 la primera vez que practiqué yoga, tengo ahora 31. Y desde siempre, desde los 20, ha sido una práctica constante, ¿no? El yoga me ayudó mucho a ver la vida de otra manera, ¿no? Realmente para mí no es una práctica de una hora en la esterilla, sino un estilo de vida. Y yo empecé por ahí a cambiar cosas dentro que no sabía que se estaban cambiando, pero me estaban cambiando mi realidad fuera. Entonces, sí que es cierto que en un momento empecé a sentir que está muy bien el meditar, que está muy bien el hacer yoga, el cambiar hábitos, pero si nuestro subconsciente nos sigue limitando, vamos a seguir limitándonos, porque al final todos, cuando nacemos, vamos a una escuela, nos dan una educación, nuestros padres con sus creencias, con sus patrones, con sus ideas, nos educan, los amigos, la sociedad, ¿no? Y es como que nosotros vamos construyendo nuestra casa y vamos poniendo ladrillo a ladrillo, pero no somos conscientes de lo que hay en cada ladrillo, ¿sí? Y muchas veces son miedos quizá de nuestros padres, quizás son miedos nuestros, y muchas veces tenemos patrones limitantes, que el tema de creencias o patrones, eso es un nombre solo, un nombre que tiene un apellido o que tiene, ¿no? Como un añadido, que puede ser algo que te limita o algo que también te puede expandir. Pero cuando no nos paramos a mirar exactamente cuáles son mis patrones o cuáles son mis creencias, siempre todos, evidentemente, hemos tenido momentos de sustos, de dolor en nuestra vida y eso nos hace que nosotros nos queramos proteger. ¿Y cómo nos protegemos? Bueno, pues no queriendo cometer errores. Entonces, por ejemplo, si a mí de pequeña, siempre cuando yo fantaseaba, ¿no? Por ejemplo, en un evento, ¿no? Voy a ser cantante y siempre me han dicho que mi voz es fea, probablemente cada vez que yo quiero cantar en mi subconsciente estoy pensando que nunca lo voy a hacer bien. Y claro, nuestro subconsciente determina el 90% de media, ¿no? Más o menos, de lo que pasa en mi realidad. Y si mi subconsciente me está diciendo no puedes hacer esto, mucho que yo quiera conscientemente hacer algo, luego llegan esos patrones de autosabotaje, de autoexigencia, de no permitirme equivocarme, de el parálisis por análisis, ¿no? Y no sabemos de dónde vienen estas cosas, pero en realidad viene de una información que, claro, yo de niña me protegí, ¿no? Quizá de hacer el ridículo y de no cantar porque, claro, cantaba mal. Pero ¿y si a día de hoy no es así? Claro, mi cerebro sigue teniendo esa información. Esto es un poco como a grandes rasgos funcionan las creencias limitantes, ¿no? Los patrones limitantes. Ujú. Sí, la vez pasada leía que el ser humano prefiere tomar decisiones de lo que ya conoce, aunque sepa que le hacen mal. Y son cuestiones que a veces vemos, si no sé, tenemos un amigo que siempre termina con un tipo de pareja que no le funciona, o una relación en un trabajo con un tipo, pero porque van a lo que conocen, aunque sepan que, no, bueno, el dicho dice, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, como ese limitante es, mira, lo conocemos es malo, pero lo conocemos. Y eso es lo importante, que lo conozca, claro. Y tal vez del otro lado, volviendo a la metáfora de los ladrillos, hay ladrillos más grandes, mejores, que me hacen tener una casa más grande, pero nosotros nos quedamos con los ladrillos que conocimos, ¿no? Qué importante eso. Pero bueno, qué difícil que salir de esa zona de confort, decir, bueno, y me animo a ver qué otras cosas están por fuera de lo que conozco, ¿no? ¿Y cómo haces vos para poder incentivar a esa persona, acompañar a esa persona que quiera salir de esa situación? Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que observar. Al final no puedo cambiar algo que no soy consciente de que está ahí. Entonces necesitamos
hacer mucho autoexploración y primero conocerme. O sea, creo que también estamos en un momento social que sí que cada vez hay más evolución en este sentido, ¿no? Hay más desarrollo personal, pero muchas veces sigue habiendo tanta información que nos seguimos perdiendo, ¿no? Es como, voy a esta persona que me dé esta respuesta, voy aquí a que me, ¿no? O me leo registros acásicos para que me digan información, hago esto para que me den información y la información no está fuera. Y yo cuando, por ejemplo, acompaño a alguien, siempre digo, ¿no? Yo soy copiloto, pero tú eliges el camino por donde vamos. No, no marco, no dirijo, no. Se trabaja mucho, sobre todo en coaching, a través de las preguntas. Voy intentando llevar a la persona a que pueda ver qué cosas, ¿no? Quizá le están molestando en ese momento. Y cuando algo le molesta, entonces voy, vale, ¿qué discurso está detrás de eso que yo me estoy diciendo cuando algo me molesta? Y cuando empezamos a rascar en los discursos, ¿no? En me molesta esto de tal persona. Y luego quizá yo me doy cuenta de que hay una parte mía que es así, que no estoy aceptando, o que hay una parte mía que ha sido así y no me permito verla, ¿no? Es como ver y podemos de manera muy fácil empezar a observar las cosas. Lo que más me molesta, pero que me hace reaccionar, es donde salta el ego. Y contra más me molesta, más enquistado estará. Entonces, empezando a observar qué cosas me generan una molestia, ¿no? Pero que reactivo. No es como, bueno, algo que me molesta, pero tengo compasión o lo entiendo, sino que realmente me genera incomodidad, que me enfada, ¿no? Ese es el indicador de, vale, ¿por qué estás reaccionando? O sea, ¿dónde está dentro de ti lo que hay que sanar? Porque eso estás reaccionando, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Escuchar esas emociones, ver qué mensaje hay detrás Sí, y algo que siempre digo, ¿no? Que además se repiten, sí, que son situaciones que, ¿cómo puede ser que esto me pase siempre, como decíamos recién, sí. siempre me pasa con todas mis parejas, siempre me pasa con todos mis trabajos y lo ven como una maldición? Yo siempre digo, no, al revés, esa es la vida que te está dando un regalo, que te lo está haciendo bien, bien claro, que te lo pone, te lo repite, te lo repite, te lo repite hasta el cansancio, hasta que en un momento alguien, o por cuenta propia, o por un acompañamiento, o con un trabajo de coach, como estás contando, dice, ¿qué se repite? ¿Qué hay detrás de esto que se repite? Mirá, Sí. no, mira lo que me dice esta emoción, qué potente. Mm. Y Ángela, dentro de los otros trabajos, bueno, trabajas mucho con el coaching, pero también sé que haces mucho de sound healing, que ocupa un lugar central en tu Sí. práctica. ¿Podrías contar, para los que no saben qué es esta disciplina, en qué consiste y qué beneficios nos puede aportar? Bueno, también para los más escépticos, ¿no? Vamos a partir de que tomamos de referencia la física cuántica, ¿sí? No vamos a hablar de espiritualidad, hablamos de física. En el universo tiene una vibración. Materia vibra, si cogiéramos una hoja de papel, un móvil, todo tiene una frecuencia. Nuestros pensamientos emiten una frecuencia, nuestros órganos, nuestras articulaciones, nuestras células. Evidentemente, en nuestro día a día, con la alimentación, con la contaminación, con pensamientos que a veces no son tan buenos, o sea, nuestro cerebro recibe toda la información a través de los 5 sentidos, ¿sí? Si mi alimento no es tan bueno, si lo que veo tampoco es tan bueno, si lo que escucho pues no tiene una frecuencia que sea de muy alta vibración, sí, ¿no? Lo que recibo a través de los 5 sentidos, por supuesto, mi cuerpo, en alguna parte del cuerpo, va a tener como un desequilibrio a nivel de vibración, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues quizá de repente tengo una contractura, o quizás de repente no voy al baño, o quizás de repente me preocupo demasiado, o quizás de repente no descanso por la noche, o sea, hay desarmonías en partes del cuerpo y esa desarmonía, esa vibración que no está in tune, ¿no? Que no está resonando en la frecuencia en la que tiene que estar, tiene unas consecuencias en mi cuerpo físico y en mi cuerpo sutil, ¿no? Cuando esto pasa, por supuesto, se puede a la larga generar enfermedad. De hecho, la frecuencia vibratoria, ¿no? El sound healing lo que hace es llevar a nuestro cuerpo físico y a nuestro cuerpo sutil a la vibración en la que debería estar de manera natural. Y cuando eso pasa, se activa la homeostasis del cuerpo, que es decir, la capacidad del cuerpo de regularse. Es lo que se conoce como la autosanación del cuerpo. De hecho, muchísimos oncólogos en Estados Unidos, sobre todo
están utilizando la terapia de sonido en hospitales con pacientes de cáncer porque han demostrado que el sound healing cambia células cancerígenas y cambia el ADN. ¿Por qué? Porque al final es vibración. Luego, por supuesto, tenemos toda una parte espiritual de que nos hace ir a lugares y a planos de conciencia mucho más elevados, a que podemos tener visiones, a que podemos realmente sanar memorias de nuestro subconsciente, de nuestros traumas. Por supuesto, ¿no? Pues regula el sistema nervioso, ayuda a la ansiedad, ayuda con adicciones. O sea, hay una parte física que existe, pero aparte tenemos otro lugar mucho más sutil que nos ayuda sobre todo en el desarrollo personal, en el liberar esos, bueno, no patrones, pero sí esas vibraciones que están en unos hercios o en una frecuencia que no debería estar. Qué potente. Yo he practicado, he tenido la suerte de asistir a sesiones de sound healing y la verdad que es así, que la sensación con la cual uno se va es, creo que armonía es la palabra que mejor lo Sí. describe. Uno se va con una sensación de armonía y de paz y es verdad esto de sentirse que vivieron unas frecuencias diferentes. Para quien nunca practicó, corregime vos también por supuesto, pero bueno, se practica con cuencos, con bols tibetanos, ¿no? Eso es lo que produce sonido. Sí. Sé que también se usan gongs o diferentes instrumentos. ¿Se podría llamar instrumentos musicales? Sí. O sí, que generan estas vibraciones. Después invito a que vean las fotos de Ángela practicando sound healing, que son preciosas con tus 10 cuencos uno enfrente del otro, uno más lindo que el otro. Bueno, yo soy un gran fanático de los cuencos y es verdad el poder que tienen. Pero bueno, les invito a que vean las fotos que tiene después ella para que puedan ver cómo es y, por supuesto, si están en Barcelona, participar de una sesión con ella. Ángela, y yendo allá a nuestra última pregunta, mencionabas que conectar con nuestra intuición y con necesidades reales es crucial para el bienestar, ¿no? Estar en armonía, escucharnos y entendernos. ¿Cómo podemos aprender a escuchar y a confiar en nuestra intuición en un mundo ruidoso y lleno de distracciones? Recién hablabas, ¿no? De que como la comida, el sonido, las contaminaciones que tenemos por otros lados, hay mucho ruido. ¿Cómo podemos volver a conectar con esa intuición y escucharla y confiar en ella? Lo que yo he estado viendo y viviendo todos estos años, tanto en mí como en otras personas, es que primero tenemos que tomar 100% responsabilidad, ¿no? Sí que hay mucho ruido, sí que hay muchas cosas que son externas, pero como bien la palabra dice, es externo, eso no depende de mí. Y muchas veces es como que ponemos, no, es que hay distracciones, vale, pero tú estás decidiendo distraerte con el móvil. Quizá tú estás distrayéndote viendo la tele, quizá tú estás eligiendo distraerte con Netflix, quizá tú estás distrayéndote yendo, ¿no? al bar o lo que sea. Entonces, sí que, y por supuesto, yo cuando vivía en Asia tenía una vida totalmente diferente que ahora y claro que vivía también más tranquila porque tenía menos distracciones sociales y externas. O sea, eso es algo que no vamos a mentir ni a ser hipócritas, pero es que entonces significaría que nadie que vive en una ciudad puede estar en paz y eso no es cierto. Requiere más compromiso y considero que al final es un acto de amor propio y que cuando realmente tú te quieres, quieres lo mejor para ti. Y considero que nadie conscientemente se mataría, ¿no? Quien que se quiere y se quiere cuidar, yo no haría nada para matarme. Entonces, ¿por qué teniendo esa premisa no me estoy ayudando a vivir más, ¿no? Al final, porque ¿qué necesito para conectar conmigo? Al final, cuando yo le pregunto a muchas personas, no saben mi propósito y es como, ¿qué es eso? Y estamos tan edulcorados, ¿no? Por lo que pasa afuera, que se nos olvida qué tenemos dentro. No sabemos ni qué es mi intuición, y muchas veces confundimos cosas. Si realmente nos empezamos a dedicar por la mañana, por ejemplo, que nuestra onda cerebral cuando nos levantamos es más lenta, 5 o 10 minutos, es que yo no digo que sea 5 horas que te levantas y tienes que vivir en un templo o que tienes que hacer algo extraordinario. Dentro de la vida que tiene cada uno, podemos buscar esos momentos al día para reflexionar desde el silencio, ¿no? Desde el escribo 5 o 10 minutos, medito, respiro. Si es caminar, caminar. Si es entrenar, si es dibujar, si es cantar, si es bailar. Al final creo que muchas veces cuando empezamos con el desarrollo personal
las herramientas que nos gustan queremos que todo el mundo las haga, ¿no? Y yo cuando empezaba con el yoga, todo el mundo le decía que tenía que hacer yoga, y cuando empecé con la meditación, y todo el mundo tiene que meditar, y con el ayurveda, ¿no? Y no es tan así al final, porque creo que todos, ¿no? Como tú también, que nos dedicamos a ayudar al otro, queremos ayudar. Y a mí no me importa la herramienta con la que la otra persona resuene. Yo quiero que la otra persona vaya a su silencio, porque desde ahí va, o sea, ahora mismo, si alguien nos está escuchando y no practica en ningún momento el silencio, lo que pasa es que su mente va de un pensamiento a otro automáticamente todo el día sin parar. Entonces tu mente solo va de un pensamiento a otro. No hay o sea, no hay un espacio entre pensamiento y pensamiento, y por lo tanto, como no hay ese espacio, no puedes pararte a observar qué quiero y qué necesito, porque cuando yo en realidad me pongo a pensar qué quiero, son pensamientos automáticos. Y si quiero realmente saber, vale, Nico, vale, Ángela, ¿qué necesito? No puede haber ese ruido externo, ¿no? No, esto. Sí que considero que la meditación es necesaria, porque al final creo que es la única manera de la que se entrena la mente conscientemente, pero hay otras muchas herramientas, hay muchas maneras de meditar, no tiene por qué ser sentado tradicionalmente si eso no nos ayuda. Buscar como esos momentos, ¿no? Ujú. Sí, bien lo decías, y a mí me encanta también poder hacer la distinción, es que salir a caminar es meditar, pero sí, salir a caminar Mm. y enfocarme hacer una caminata mindful o cualquier actividad, pero si lo hago con mi mente, conectado con mi cuerpo y pensando en ese momento presente, también es una meditación. Yo siempre le digo a mis clientes, me pasa lo mismo, sabes que soy fanático del yoga y la meditación, y yo cuando les explico esto, que no se trata, ¿no? De que la solución te la dé yo, sino que es lo que decías bien al principio, yo te acompaño, pero vamos a buscar qué es lo mejor para vos. Y el ejemplo que les doy es lo mismo. Imagínate que vos querés hacer alguna actividad para conectar con tu cuerpo, pero si yo te digo, te diría que hagas yoga. Y tal vez el yoga te aburre, y vos haces CrossFit, y el CrossFit te encanta. Mm. ¿Es mejor el CrossFit o el yoga? No. A mí me gusta uno y a vos te gusta el otro. Lo importante es que encuentres un espacio para conectar con vos, que te ayude y que te acerque a ese objetivo que querés. Así que qué importantes son. Pero bueno, no lo podemos saber si no nos escuchamos antes de qué es lo que quiero, qué es lo que me ayuda. Exacto. Entonces, la importancia no de hacernos preguntas al inicio. Sí, es como, ¿no? Al final acabas quizás en un grupo de amigos y haces lo que hacen tus amigos porque se supone que es lo que tienes que hacer, ¿no? O te dice alguien que el yoga va bien y tú se supone que te tienes que sentir bien que cuando vas a yoga, y en realidad piensas que es una mierda. ¿Pero por qué? Y entras en un Sí, ciclo, ¿no? De, "Ay, no me gustó el yoga, pero me sí, siento mal porque todo el mundo me dijo que me iba a gustar sí. y como ahora no coincido con lo que me dice todo el mundo, el problema soy yo y entras en Mm. un ciclo, pero claro, ahí volvemos a las creencias limitantes de lo estoy haciendo porque otro me dijo, porque así lo aprendí o así me Sí. enseñaron. Claro, un poco también creo y a mí lo que, por ejemplo, me ayuda mucho es desde dónde lo hago. Y una cosa es la disciplina militar, ¿no? Es el go hard, que a mí me parece una mierda, con todo el respeto, o hacerlo desde un lugar de juego y de compromiso. Y sí, por supuesto hay que tener una disciplina, pero una disciplina sana. Y si yo, por ejemplo, ¿no? Quedo con mi niña interior a jugar mañana a las 7 de la mañana porque voy a hacer yoga, lo tomo con la actitud de juego. Y si por lo que sea pasase A o B y eso no pudiera ser como yo he planeado, me permito también fluir con las cosas como tienen que ser. Porque quizá también hay un aprendizaje en que no todo sea cuadrado como en mi mente quiere, porque si tampoco me permito abrir el prisma, yo misma ya estoy limitando mi experiencia. Entonces, el hacerlo desde un juego, desde una apertura, que yo sé que tengo mi compromiso conmigo para tener esos hábitos, pero también el abrirse a la sorpresa, ¿no? Bueno, ¿qué aprendizaje hay? ¿Cómo me lo voy a pasar bien? ¿Cómo voy a jugar? Qué lindo, qué lindo. Ángela, si la gente que nos está escuchando quiere saber más de lo que estás haciendo, de tus proyectos, sé que organizas retiros, ¿cómo te pueden encontrar? Ahora me pueden encontrar por Instagram, Genial. que es Ángela Rocks. Ángela Rocks, perfecto. Sí. Bueno, Ángela, qué linda charla hemos tenido, creencias, patrones, escucharse, preguntarse y sonido, ¿no? ¿En qué frecuencia estamos vibrando? Sí. Me ha gustado mucho y nada, como otro practicante del yoga y la meditación que hemos compartido también Sí. clases de yoga juntos, ahí nos conocemos, también creo profundamente en eso y el poder que tiene.
Así que nada, agradecerte muchísimo la participación de hoy. Espero que la gente que nos está escuchando también se haya servido para inspirarse y que le haya despertado un poco más de curiosidad. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Chau, chau. Muchas gracias.